Bien, vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 26 de junio del año 2013. En las últimas semanas he estado platicando con numerosas personas sobre los temas electorales. Me ha tocado participar en algunas conferencias y me he encontrado como un común denominador una actitud totalmente negativa y totalmente descalificadora, por una parte de la política, por otro lado de los partidos y finalmente de los políticos. Y particularmente esto me ha ocurrido en auditorios católicos, en donde me he tropezado con una insistente denuncia de que este mundo sucio de la política no merece que nos interesemos por él y que lo que tenemos que hacer es hacernos a un lado y dejar que se salpiquen de lodo entre ellos. Por eso he pensado que pudiera resultar interesante hacer una rápida revisión de lo que ha sido la historia de la participación en la política en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, porque nos puede ayudar un poco a visualizar lo que estamos haciendo y nuestra crítica respecto a las realidades del mundo político. La idea de la participación política es originalmente un proyecto que surge en el mundo griego y que ahí establece su primera existencia, su primer reducto, que no duró mucho. El modelo de la participación y de la república en Atenas no fue exactamente muy popular. Sin embargo, ahí se establecieron las doctrinas que son recogidas en la Edad Media por Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás les hace una revisión desde la perspectiva de la teología más que de la filosofía, y las presenta en un texto que nunca terminó, que se llama El gobierno de los príncipes. Sin embargo, la primera expresión ordenada, sistematizada, pensada de la participación nace en Inglaterra durante la guerra civil entre Carlos I y Oliverio Cromwell. En un larguísimo conflicto en el que hubo toda una serie de violencias sobre la sociedad civil, se produce un fenómeno del que emana la creación o la visión de la democracia representativa. Esta democracia representativa tiene su soporte en el surgimiento en 1650 de lo que se llama la opinión pública, que es, desde mi punto de vista, uno de los elementos que hemos perdido y que nos hace después decir disparates, porque no nos damos cuenta de la trascendencia de los acontecimientos políticos. Una sociedad como la inglesa,
cansada de los saqueos, violaciones, incendios, destrucción de las cosechas, del hambre, de las epidemias que vinieron con la guerra, esa sociedad se levanta para protestar contra estos acontecimientos y pedir que Inglaterra sufra una transformación en su modelo político. El gobierno de Cromwell, que es una dictadura disfrazada detrás de una aparente jefatura política de un Lord Protector, como se hacía llamar Oliverio Cromwell, esta república da paso a la formación de los tres primeros partidos que recuerda la historia. El partido de los Radicals, el partido de los Levelers y el partido de los Diggers. El partido de los Radicals era el de Cromwell y su familia, el partido de los Levelers era el de los oficiales del ejército y el partido de los Diggers era el de los soldados. Sobre esta realidad, el teórico de la democracia representativa, James Harrington, elabora el texto sobre el cual se ha venido construyendo esto que hoy criticamos tanto, que es la democracia representativa. Fue James Harrington el que estableció las reglas de la democracia representativa, el que explicó en su libro Oceana la importancia capital de la participación de la sociedad a través de sus representantes, la importancia que tiene para el modelo democrático la existencia de una realidad constitucional que es la que le da las reglas para poder competir, y sería un contemporáneo de Harrington, Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, el que pone los argumentos de cómo la sociedad se organiza entre la sociedad política, los que están en los partidos, los que están en el gobierno, los que están en la administración pública y la sociedad civil, que es la que integra el ciudadano común y corriente, diríamos el ciudadano de a pie, que lo único que le pide al gobierno es que se le respeten tres libertades: la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de comercio. Con esas tres libertades, la opinión pública estará dispuesta a apoyar al partido en el poder y éste podrá hacer su vida sin problemas, teniendo la seguridad de que la comunidad llamada sociedad civil lo va a respaldar en todo. De estas teorías, estamos hablando de 1650, a la aplicación en el orden práctico en Inglaterra del modelo pasaron 100 años. Y a los 100 años el modelo comenzó a resultar efectivo y el Parlamento inglés funcionó con dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Surgieron dos partidos importantes dentro de las dos cámaras, y estos partidos, que además tenían ya larga trayectoria, el de los Tories y el de los Whigs, el de los partidarios del rey y el de los partidarios de la sociedad civil, crearon las condiciones para que el modelo se volviera apetecible
en los países de América que comenzaban a luchar por su independencia. Y así, cuando en 1776 en Estados Unidos se inicia la Guerra de Independencia, los norteamericanos pensaron siempre que su modelo sería el modelo harringtoniano. Tan lo tenían presente que el primer partido político de Estados Unidos fue el partido harringtoniano, lo que nos habla de la influencia de este pensador en este esquema. El modelo inglés caló profundamente en los norteamericanos y cuando estos se independizan, Inglaterra le hereda a los norteamericanos la democracia parlamentaria de partidos. Y esto es, digamos, una de las herencias más importantes para este pueblo, porque a partir de esta representación se comenzaron a dar los cambios y al mismo tiempo se comenzó a lograr la integración de las colonias, de las 13 colonias, que de ser una franja de tierra en el litoral del Atlántico, se ha convertido en uno de los países más grandes y más importantes de nuestro continente. La expansión de la democracia a los países de la América española no se da por la vía inglesa, se da por la vía francesa, se da por la vía de los textos de los pensadores ilustrados de la Revolución Francesa, que son los que van marcando la línea, sobre todo Jean-Jacques Rousseau, que es el gran teórico del modelo que asumen los países latinoamericanos. Y cuando nuestros países alcanzan la independencia, la lucha intensa entre los monárquicos, dentro de los cuales estaría la figura de Agustín de Iturbide, y los republicanos, encabezados y representados por Simón Bolívar, la lucha entre estas dos facciones se da finalmente a favor de la democracia. Una democracia popular que tenía sus diferencias significativas con la democracia inglesa, pero la más importante de las diferencias es que mientras nosotros heredamos un modelo que no conocíamos, un modelo que nunca habíamos experimentado, éramos una sociedad sin experiencia de representación. Los americanos, por el contrario, habían tenido experiencias en la representatividad, habían tenido mecanismos que les hicieron aprovechar el modelo democrático para con él desarrollarse, crecer y convertirse en una potencia. Nosotros heredamos la democracia partida en dos, es decir, en lugar de tener una democracia de partidos, porque no sabíamos lo que era un partido ni cómo constituirlo, todo el siglo XIX en el continente americano no hay la conciencia de lo que es un partido. Liberales y conservadores eran bandos contendientes que no tenían la intención de sentarse a dialogar unos con otros para resolver los problemas, sino por el contrario tenían la intención poco sensata de exterminar al de enfrente para quedarse ellos solitos y dominar el escenario, los liberales y los conservadores, y eso en todo el continente. Cuando llegamos al siglo XX,
cuando llegamos al siglo XX, se crean los primeros partidos políticos oligárquicos, y estos partidos políticos oligárquicos van a dominar el escenario prácticamente hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Y es a partir de finales de la Primera Guerra Mundial cuando comienzan a producirse toda una serie de transformaciones en el orden político que desembocarán en la aparición de las grandes corrientes totalitarias de izquierdas y derechas que se encarnaron en el comunismo de un lado y del otro lado en el fascismo y en el nacionalsocialismo. De esta manera, la evolución de la representatividad comienza a tener como contraparte la presencia de modelos antidemocráticos cuyo propósito es establecer un sistema de dictadura totalitaria. ¿Qué ocurre en nuestros países latinoamericanos en este periodo? Y particularmente, ¿qué ocurre en México? Hay que recordar que de 1867 a 1904, la Iglesia Católica prohibió a los católicos la participación en la política. Y de 1867 a 1904, el escenario de la política mexicana careció de la lucha de partidos, careció de los modelos de representatividad, careció de estructuras que permitieran a la sociedad familiarizarse con la democracia, idealizó el modelo de una dictadura, aunque esta dictadura fuera, como algunos dicen, una dictablanda, pero al final de cuentas no hubo un acercamiento a los principios democráticos, y todo esto para 1904 culmina con el intento de la formación de un partido de los católicos frente a los liberales que durante 30 años prácticamente habían sido los amos y señores de la política en el país sin tener opositor enfrente. Se le propone a Porfirio Díaz la fundación de un partido de parte de los católicos. Porfirio Díaz atrasa la aprobación de la fundación del partido hasta el año de 1910. Y como ya habíamos comentado en alguna ocasión, el 5 de mayo de 1911 se funda el Partido Católico Nacional. El Partido Católico Nacional apoyará originalmente la candidatura de Madero, pero después al interior del Partido Católico surge una confrontación entre los seguidores de la línea social y los seguidores de la línea integralista, y esto acaba por precipitar la confrontación del partido con el gobierno de Victoriano Huerta. Y cuando el Partido Católico propone la candidatura de un candidato diferente a Victoriano Huerta, en ese momento Victoriano Huerta desautoriza al partido y desaparece una vez más la participación de los católicos en la política. Y esto se queda así hasta que se funda en 1938-39 el Partido Acción Nacional. La fundación del Partido Acción Nacional es el primer intento serio de organizar un partido que, sin tener nombre religioso, sin hacer propaganda religiosa, sin querer constituir el Estado católico, es decir, sin nada de lo que en el pasado habían sido los modelos de participación del mundo católico, se presenta como una fórmula nueva para acercar a la sociedad
y permitir los acuerdos, los entendimientos que una sociedad plural naturalmente necesita. Pero los liberales habían tenido el poder demasiado tiempo, habían tenido el poder tanto tiempo y con tantos privilegios que no sentían la necesidad ni la importancia de incorporar a alguien más en la vida política. Y esto tardará 70 años en crear una alternativa que finalmente se va a ir consolidando a través del surgimiento en la sociedad mexicana de eso que en 1650 se había creado en Inglaterra, la opinión pública. El gobierno de Luis Echeverría y el gobierno de José López Portillo crearon dentro de la sociedad tal descontento que se comenzaron a presentar manifestaciones equivalentes a las de 1650 en Inglaterra, desplegados de diferentes grupos sociales, culturales, políticos, preguntando, cuestionando, rechazando, en un ejercicio que era una realidad totalmente novedosa para el país y que evidentemente fue tachada de contestataria desde el poder, pero que en el fondo no era una actitud de contestación, sino era una actitud de rechazo a un sistema que ya había permanecido demasiado tiempo en el poder. Hay que señalar que ya para esta fecha, en medio de los avatares de la Guerra Fría, la Iglesia Católica, que durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX se mostró no solamente indiferente, sino contraria a la participación democrática, desde el discurso de Navidad de 1944 del Papa Pío XII, se había abierto la visión de una nueva actitud de los laicos en los que la Iglesia veía el derecho de crear un modelo de representación. Esto en América Latina tardó mucho tiempo en conformarse, y tardó tiempo porque los modelos antidemocráticos de la guerrilla, de la lucha subversiva y de las dictaduras militares cancelaron durante muchísimos años la participación. Será hasta el surgimiento de la figura del Papa Juan Pablo II que se desencadena en el mundo europeo toda una serie de acontecimientos. Mikhail Gorbachev diría que el Papa Juan Pablo II fue el detonador de un fenómeno de transformación de Europa, y se produce el derrumbe del bloque comunista. En 1948 se inicia la Guerra Fría, y 40 años después, 1988, se derrumba el muro de Berlín y el modelo comunista perece por implosión, es decir, se derrumba desde dentro. No es la acción de los grupos externos la que lo derriba, sino sus incompetencias al interior los que producen el fenómeno de la ruptura. Y a partir de ese momento se inicia en Europa del Este, estamos hablando de 1988, una fecha bastante reciente, se inicia la recuperación del modelo democrático en estos territorios. Curiosamente, 1988 en nuestro país marca
el momento más intenso de participación de la sociedad en el reclamo, en la protesta, en el cuestionamiento de los grupos que manejaban la política en México. Ya para esa época, el grupo de la familia revolucionaria le había cedido el poder al grupo tecnocrático porque evidentemente la familia revolucionaria, con sus luchas internas y sus desacuerdos, se había quedado lejos de las expectativas de transformación que la sociedad necesitaba. Y entonces entró el grupo tecnocrático, un grupo tecnocrático que tiene una muy interesante composición y en donde aparecen figuras que todavía hoy siguen siendo figuras que están presentes en el campo de la política y de la economía. La figura de Carlos Salinas, la figura de Ernesto Zedillo, me parece que son dos de las muy identificables de esta etapa de la que estamos hablando. En Europa, después del derrumbe del bloque comunista y los intentos de surgimiento de la democracia en aquellos países, hay una incertidumbre de cuál pudiera ser el modelo mejor para desarrollar la política, en tanto que la democracia representativa, la que nació con Harrington, ya comenzaba a presentar signos de agotamiento. Ya comenzaban a verse muy claras sus deficiencias, ya comenzaban a encontrarse de manera más recurrente las denuncias a sus fallas y en ese momento comienzan a proponerse algunas alternativas respecto del modelo de la política. Si ustedes recuerdan, en este periodo el inglés Giddens hace una propuesta de la tercera posición, de hablar de una tercera vía en la que la democracia tendría ciertas variantes para responder a las necesidades de una sociedad que se había dado cuenta de que elige a sus representantes llegan a ganar las elecciones y una vez que ganaron las elecciones, el candidato electo le dice adiós a sus electores y no los vuelve a ver. Es más, se siente con el absoluto derecho de decir lo que se le ocurre, de no consultar con quienes le llevaron a esta posición de representación, se siente con derecho incluso a meter la mano con abuso en los recursos que la sociedad está aportando para el manejo de los partidos, y al final los políticos están generando una situación de frustración y de desaprobación dentro de la sociedad que los mira con resentimiento y en este momento con reprobación. El Papa Juan Pablo II tenía una gran sensibilidad respecto de estos temas. No solamente era una persona que tenía una inquietud por los temas de la teología, por los temas de la filosofía, aunque se refugiaba más en la teología que en la filosofía, sino que también tenía una visión respecto de la sociedad. Y entonces Juan Pablo II, aprovechando la celebración de los 100 años de la encíclica Rerum Novarum, que fue la encíclica con la que la Iglesia polarizó y galvanizó a la sociedad
de finales del siglo XIX, el Papa Juan Pablo II publica la carta encíclica Centésimos Años, a los 100 años, y en esta carta sobre los 100 años hace un reconocimiento a lo que está ocurriendo en el campo de la representación, y dice el Papa en el párrafo número 22 de la encíclica: de este proceso histórico, está hablando de lo que está ocurriendo en ese momento en Europa, han surgido nuevas formas de la democracia que ofrecen esperanzas de un cambio en las frágiles estructuras políticas y sociales gravadas por la hipoteca de una dolorosa serie de injusticias y rencores, aparte de una economía arruinada y de graves conflictos sociales. Y entonces el Papa dice que mientras en unión con toda la Iglesia doy gracias a Dios por el testimonio en ocasiones heroicos que han dado no pocos pastores, comunidades cristianas y fieles en particular, y hombres de buena voluntad en tan difíciles circunstancias, les pedimos que sostengan sus esfuerzos, los esfuerzos de todos para construir un mundo mejor. Y dice el Papa que, caído el mundo comunista, hay que recordar que la obligación es construir un mundo en el que se vayan resolviendo muchos de los problemas que han sido causas de conflictos basados sobre todo en la injusticia y en el atropello de los derechos de los laicos en el mundo. Dice el Papa que hay que tener mucho cuidado en este trabajo de reorganizar las cosas, dice, porque cuando los hombres se creen en posesión del secreto de la organización social perfecta que haga imposible el mal, piensan también que pueden usar todos los medios, incluyendo la violencia y la mentira, para realizarla. Y ahí el Papa está poniendo el dedo en la llaga en varios regímenes que a nivel latinoamericano se habían presentado como los regímenes que pretendían representar el mundo de las ideas religiosas, y que en el fondo estaban cometiendo con las sociedades a las que tenían sujetas, estaban cometiendo atropellos y estaban cometiendo injusticias que eran inaceptables. Dice el Papa: la política así se convierte en una religión secular que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo. De ahí que a cualquier sociedad política que tiene su propia autonomía y sus propias leyes, nunca podrá confundirse con el reino de Dios. Y el Papa ahí le sale al paso al integralismo católico, que desde el siglo XVIII y el XIX había insistido una y otra vez en el establecimiento de una fórmula de gobierno en la que se reconocería al Estado católico, que se haría obligatorio a la sociedad. Hoy, siglo XX, casi para el siglo XXI, estamos en 1991 cuando se promulga esta encíclica, el Papa dice: eso es inaceptable, además de que no es viable. La sociedad tiene que pensar que se vive en un mundo que ha sufrido transformaciones muy amplias y profundas, y por lo tanto no puede la sociedad plantearse
modelos en donde se coarte la libertad de los ciudadanos. El Papa Juan Pablo II es muy consciente de que el fin de la modernidad está a la vuelta de la esquina. Él había sido, junto con el cardenal Ratzinger, dos de los asesores de los teólogos que en el Concilio Ecuménico Vaticano II plantearon algunas de las tesis más audaces, y él era plenamente consciente de que el concilio se había intentado adelantar a los acontecimientos y había dado a la Iglesia y a los fieles, les había dado argumentos para contestar la transformación tan profunda que se estaba produciendo en el mundo. El Papa Juan Pablo II entonces escribe un segundo documento que se tradujo con el título de Vocación y Misión de los Laicos en la Iglesia y en el Mundo, y que en latín se llamaba Christi Fideles Laici. En este texto, que es un texto que sobre todo los politólogos debemos tener de libro de cabecera, viene una muy profunda reflexión de los cambios que van a producirse en el mundo. Aunque el lenguaje lógico del Papa es un lenguaje religioso y hay una recurrente referencia a los valores religiosos, el análisis que hace de la situación político-social del mundo es totalmente objetiva y en ella no tiene injerencia sus percepciones de tipo religioso. El Papa hace desde un principio una advertencia muy importante que yo se las recordaría a todos aquellos que les decía que en las últimas semanas me han asaltado con la propuesta de ¿qué te parece si ya no participamos en la política, cerramos las puertas y decimos que no vamos a votar? Y entre menos votos haya, mejor, porque de esa manera más podremos demostrar nuestro desacuerdo con lo que está sucediendo. Mira a los políticos de todos los partidos metiendo las manos en las arcas, haciendo tontería y media, haciéndose acreedores a la reprobación de la sociedad. Cancelemos la política de nuestras vidas. Y dice el Papa, dice que el signo característico del tiempo que nos está tocando vivir es la necesidad de la participación. Dice el Papa, y la necesidad de la participación, dice, nos señala que estas nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los laicos. Si el no comprometerse ha sido algo inaceptable, en el tiempo presente esto se hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Y dice más adelante el Papa, está a punto de construirse un nuevo orden mundial y si nosotros no participamos en el nuevo orden mundial, de todas maneras va a aparecer y cuando aparezca no tendrá la menor referencia a los valores y principios que nosotros representamos. Dice Juan Pablo II, el momento que estamos enfrentando en el mundo es un momento en el que estamos percibiendo enormes deficiencias, enormes problemas, dificultades. El escenario no es un escenario sencillo, ni es un escenario con el que
podemos nosotros pensar que las cosas se están resolviendo a favor de la sociedad. Y dice, pero esto solo lo podemos enfrentar con la caridad que ama y sirve a la persona y que no puede ser jamás separada de la justicia. Para animar el orden temporal en el sentido de servir a la persona y a la sociedad, los laicos de ningún modo pueden abdicar de su participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa, cultural, destinada a promover orgánicamente e institucionalmente el bien común. Dice el Papa, la sociedad está enfrentando en este momento problemas muy graves y situaciones de injusticia que por todos lados exigen la solución inmediata. Y a esto, dice Juan Pablo II, no podemos voltearle la cara ni decir que no nos corresponde. Y entonces en Christi Fideles Laici dice el Papa Juan Pablo II, hay 3 áreas en donde las personas tienen que intervenir, los laicos tienen que intervenir de forma preponderante. Primero, la política. Segundo, la educación. Y tercero, la evangelización de la cultura. Y dice el Papa, y si no se evangeliza la cultura, lo que se construye en educación y política serán castillos construidos sobre arena que se vendrán abajo en cualquier momento. El planteamiento es un planteamiento con visión de futuro, es un planteamiento con perspectiva. El Papa sabe que en el momento en el que él está hablando hay una especie de borrachera, de felicidad, se ha venido abajo el sistema comunista, Europa está cambiando sus estructuras, todo mundo piensa que desaparecido el comunismo, han desaparecido todos los problemas. Y en medio de esta euforia, el Papa llega con una voz serena a decir, no canten victoria, porque si se cayó el muro de Berlín, para nosotros también se está viniendo abajo el mundo de la modernidad. Y la caída del muro de la modernidad no solo los va a afectar a ellos, nos va a afectar a nosotros de manera muy especial. Y si no queremos que la situación se agrave en el futuro, las alternativas que tenemos son las de trabajar en estas 3 áreas, pero dándole preferencia al tema de la cultura. Fallecido el Papa Juan Pablo II, asume el poder el Papa Benedicto XVI, y el Papa Benedicto hace una reflexión que, por cierto, ya había hecho cuando era el cardenal Ratzinger en un libro que se llama Religión, Política y Ecumenismo. Él retoma este texto que había elaborado y hace el 4 de junio del año 2009 la siguiente declaración. Dice: los católicos tienen que participar en la política. El primer servicio que presta la fe a la política es liberar al hombre de la irracionalidad de los mitos políticos que constituyen el verdadero peligro de nuestro tiempo. Ser sobrios y realizar lo que es posible, en vez de exigir con ardor lo imposible, ha sido siempre la cosa más difícil. La voz de la razón nunca suena tan fuerte como el grito irracional. Ese grito que reclama las grandes hazañas tiene la vibración del moralismo. Limitarse a lo posible parece, en cambio, una renuncia a la pasión moral, tiene el aspecto del pragmatismo de los mezquinos. Sin embargo, la moral política
consiste en resistir la seducción de los grandielocuentes con las que se juega con la humanidad, el hombre y sus posibilidades. No es moral el moralismo de la aventura que pretende realizar por sí mismo lo que es de Dios. En cambio es moral la lealtad que acepta las dimensiones del hombre y lleva a cabo dentro de esta medida la obra del hombre. No es la ausencia de toda conciliación, sino la misma conciliación donde está la moral de la actividad política. Esto es echar por tierra precisamente ese discurso del que yo les hablaba al principio de este análisis. Estos señores que se paran y se levantan y en nombre del castillo de la pureza dicen: yo desde este lugar que nunca ha tocado el pecado, en donde todos los que vivimos estamos exentos de mancha, declaramos que frente a las cosas horrorosas que vemos de los partidos y de los políticos, ya no cuenten con nuestra participación. Esto es una hipocresía grandielocuente que no se vale. Esto lo único que indica es la actitud cómoda y cobarde de quien se refugia en esta posición simplemente para no hacer algo en lo particular. Y me encontraba con la declaración del nuevo Papa. El Papa Francisco acaba de declarar el 7 de junio de este año, es decir, apenas hace unos días, dice la nota: el Papa Francisco explicó esta mañana que es un deber y una obligación del cristiano involucrarse en la política, aunque ésta sea demasiado sucia, porque al estar en este ámbito se puede trabajar por el bien común. Así lo explicó el Papa al responder a una de las preguntas que le hizo uno de los jóvenes que recibió esta mañana en el aula Paulo VI en el encuentro de alumnos y exalumnos de los colegios jesuitas de Italia y Albania. En el encuentro el Papa Francisco decidió no leer el discurso que había preparado y dialogar espontáneamente con los asistentes. Sobre el tema de la participación de los laicos en la esfera pública, el Papa explicó que involucrarse en la política es una obligación para el cristiano. Nosotros, dice el Papa, no podemos jugar a Pilatos, no podemos lavarnos las manos, no podemos. Debemos inmiscuirnos en la política porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común y los laicos cristianos deben trabajar en política. Alguno me dirá, esto no es fácil. Tampoco es fácil llegar a ser sacerdote. No son cosas fáciles porque la vida no es fácil. La política es demasiado sucia y yo me pregunto, ¿por qué es tan sucia? ¿Por qué los cristianos no se han involucrado en la política con espíritu evangélico? El Santo Padre señaló además, qué fácil es echarle la culpa a los demás, pero yo, ¿qué cosa estoy haciendo? Es un deber el trabajar por el bien común y muchas veces para alcanzar ese camino hay que seguir en la política. El Papa aquí está marcando varios asuntos que me parecen importantes. Primero, que el argumento de que la política es sucia no vale para no participar. Segunda, que si yo participo en la política no es para hacer las cosas que hacen los que están haciendo la política sucia. El gran problema que tenemos es que muchos de los que están participando o han participado, según ellos, a nombre de sus creencias religiosas, resulta que han resultado tan pillos como los demás. Entonces, ¿dónde está el espíritu evangélico? El problema no es la política, el problema es el espíritu con el que se incursiona en la política. Entonces, lo que necesitamos es entrar en la política, no a hacer proselitismo religioso, no a decir desde la posición que tengo de ministro
o de presidente o de gobernador. A partir de este momento yo me voy a convertir en el eje de la evangelización. Eso no le corresponde a los políticos. A los políticos les corresponde crear las condiciones para el bien común, y el bien común significa el bien de todos, de los que piensan como yo y de los que piensan totalmente diferente a mí, de los que están en la línea de los creyentes y los que están en la línea de los no creyentes. Para todos trabaja el político. Eso es hacer política con el verdadero sentido de servicio a la sociedad. El Papa no dice voten por este partido o voten por el otro. Por el contrario, el Papa les pide a los obispos no inmiscuirse en declaraciones políticas, convocar a los fieles a votar, decirles a los fieles la importancia que tiene su presencia en las urnas, pero no hacer la menor referencia a los partidos ni a los candidatos, porque esto no le corresponde a la institución religiosa, esto le corresponde a la conciencia del laico. El Papa dice, y este ha sido un pensamiento desde León XIII, la Iglesia es la casa de todos. Aquí caben todos los que sean creyentes, no importa de qué partido sean. Y si el obispo toma partido, en ese momento descalifica a los que no son de ese partido y que son creyentes. Fenómeno que ocurrió en el México del siglo XIX con gravísimas consecuencias para la sociedad y para la propia institución religiosa. Y por otro lado, el Papa dice, dejen de poner como pretexto lo sucio que es la política. Uno, cuando llega a un lugar que está sucio, lo limpia. Cuando a uno le molesta que las cosas estén sucias, lo que le corresponde es limpiarlas. Y para limpiarlas lo que se tiene que hacer es llegar con los instrumentos de limpia. ¿Sí? Yo no voy a resolver el problema de un basurero llegando con una bolsa de basura a tirarla ahí mismo. Eso me hace cómplice de lo que está pasando y me hace inútil frente a la transformación de la realidad que a tanta gente le molesta. Creo que, sin embargo, en el reclamo de estas personas hay elementos de verdad. Hay elementos de verdad que son los que están nutriendo de manera muy importante a estas nuevas corrientes de la participación que pudiéramos ubicar en la línea del extraparlamentarismo, es decir, los que quisieran una sociedad en la que los partidos no tuvieran un papel como el que tienen, en donde los actores políticos pudieran ser interpelados e incluso pudieran ser castigados cuando han traicionado a la sociedad. Esto nos habla de que estamos en una etapa en donde se están construyendo nuevas realidades de la política, en donde nos estamos dando cuenta de que las formas tradicionales que hemos conocido de desarrollo de la política y de participación están quedando no solamente cuestionadas, sino superadas. Estamos, y lo quisiera repetir una vez más, en el momento más difícil de la transición entre modernidad y posmodernidad. Mientras en la modernidad teníamos ciertos elementos que nos daban certezas en nuestras decisiones, hoy esto se nos ha desvanecido entre las manos. Todavía no tenemos las nuevas herramientas, las estamos construyendo apenas y las estamos construyendo por el método único que en este momento se está implementando, prueba y error. Estamos viendo si algo funciona y si no funciona nos echamos para atrás. El tema de las coaliciones, el tema de las alianzas políticas, tan debatidos, tan cuestionados,
en algunos lugares presentados como el gran ejemplo del éxito, el caso de Chile con Michelle Bachelet, y en otros lugares desastrosos porque las agendas que se establecieron, alguien no las cumplió o todos dejaron de cumplirlas, con las consecuencias que eso representa para la sociedad en la que estamos nosotros viviendo estos momentos tan difíciles. Creo que la reflexión sobre nuestra responsabilidad en política es inevitable en este momento. La votación es sin duda uno de los caminos, y cuando las personas nos dicen es que estoy cansado de votar por el menos malo, la pregunta que les tenemos que hacer es: ¿y tú qué has hecho para que el candidato no sea el menos malo, sino sea el mejor? ¿A dónde está esa disposición del ciudadano a través de su comunicación con los demás para crear estos nuevos liderazgos que tanta falta le hacen al país? Estamos en un momento de una enorme crisis política, en medio de una demanda de participación, con una gran dosis de escepticismo en la sociedad, y sin embargo me parece que en medio de todas estas circunstancias tan negativas, indiscutiblemente se abren también oportunidades para comenzar a pensar en cómo podemos mejorar el sistema de representación que, decíamos, en 1650 se inició con una perspectiva y que hoy parece haber llegado a su punto de agotamiento, pero que sin embargo nos sirve todavía para iniciar la etapa de la posmodernidad en la que estamos viviendo. Si les parece, seguiremos con nuestro tema la semana próxima.